Bien amigos, vamos a empezar el programa y vamos a recibir a nuestro invitado. Roberto Cabrera se encuentra con nosotros, él es destacado constitucionalista y hablaremos de lo que hoy día se ha presentado, de lo que hoy día ha presentado el Ministerio Público. Doctor Cabrera, muy buenas noches, un gusto siempre tenerlo con nosotros. El gusto siempre es mío, estimado Carlos. Un placer estar una vez más con ustedes. Perfecto, vamos a ver lo que ha presentado en un primer momento, amigos televidentes, doctor Cabrera, lo que ha presentado el Ministerio Público. Ya lo ha hecho público, obviamente, a través de sus cuentas oficiales y ha manifestado lo siguiente. Lo tenemos en pantalla, Walter, si me apoyas, dice ahí, la Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, presentó hoy ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra Dinercila Boluarte Segarra en su condición de Presidenta de la República como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. Los hechos están referidos a que la investigada habría recibido, en calidad de donación del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, 3 relojes de marca Rolex, un par de aretes de argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como Presidenta de la República. Además de los actos efectuados con la rúbrica del Decreto Supremo y da la relación de decretos supremos que confirman pues este presunto favorecimiento a la presidenta, en este caso de parte de la presidenta a Zuwaiki Oscorima, ¿no? Y ahí tenemos en la siguiente imagen, obviamente, la presentación de esta denuncia constitucional contra la mandataria de la Nación. La presenta Juan Carlos Villena Campana en la carpeta fiscal número 68-2024, ¿no? Doctor Cabrera, a ver, ¿cómo analizamos este nuevo caso? Porque no es la única acusación constitucional que ha tenido la presidenta, ha tenido ya otras. Pero en particular esto, por el caso de estos Rolex y el presunto favorecimiento con presupuestos a la región Ayacucho, bajo esta nueva arista que existe, ¿cómo analizar esta denuncia constitucional? Bueno, es pertinente señalar que como Presidenta de la República, vemos que tiene prerrogativa especial, ¿verdad? Y esa prerrogativa que le corresponde por la alta impora que tiene, por ser alta dignataria, es la del antejuicio político. Y eso implica que esta tenga que ser calificada y esa calificación le va a corresponder a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Es decir, ser subcomisión de acusaciones constitucionales la que va a calificar esta denuncia. En otras palabras, va a determinar la admisibilidad y la procedencia de esta denuncia constitucional. Es decir, va a evaluar cada uno de los elementos planteados por, en este caso, el fiscal de la Nación. Va a analizar cada uno de los y las conductas que son materia de denuncia. Va a identificar estos hechos, su juicio, bien o no infracción a la Constitución, o si se encuentran en el margen de los delitos de función que el fiscal señala que están previstos en la legislación penal, y bueno, si es que se están cumpliendo con los requisitos que la norma señala. Esa es básicamente la evaluación que la comisión permanente, perdón, que la subcomisión de acusaciones constitucionales deberá hacer. Y bueno, para ello tiene un plazo de 10 días hábiles. Y luego de ese informe, luego de esa calificación, pues sea admitida o no admitida, pues digamos, ese informe de calificación lo tendrá que comunicar a la presidencia de la comisión permanente. Por lo tanto, ese informe que contenga dicha calificación, pues tendrá que
indicar lo pertinente. Ujú. Ahora, es importante señalar que esta subcomisión de acusaciones constitucionales, ahora si nosotros hacemos un análisis político, eh, no necesariamente realizará un informe de calificación que resulte ser necesariamente acorde a un contexto jurídico, sino que es muy probable que este informe realice un análisis muy Político. conveniente al ámbito político. Ujú. Y esos son los detalles de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que el informe que realice no necesariamente será de un asidero jurídico necesariamente, sino que es muy probable que tenga una evaluación estrictamente política. Y esa Sí. podría ser el panorama o el próximo horizonte que visualicemos en las próximas 2 semanas. Así que yo diría que, independientemente de las casi 60 páginas que tiene la denuncia, ojo, son casi 63 páginas que tiene la denuncia, que la hemos estado revisando, porque se ingresó más o menos a las 5 de la tarde hoy día a mesa del Congreso. Hay bastantes hechos, yo diría bastante contundentes, Ujú. que dan pie a un asidero bastante justificado para plantear la denuncia. Ahora, dentro de, sí, Pero, sí, claro. dentro de todo este legajo extenso que usted manifiesta, hay algunos fragmentos que sería bueno que el público también conozca. Por ejemplo, en el 3.7, a ver, ahí Walter me puede apoyar, dice, ¿no? Asimismo, el intérprete de la Constitución ha precisado el procedimiento de acusación constitucional contra los funcionarios enumerados en el artículo 99 de la Constitución por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, lo que vendría a ser el antejuicio, ¿no? Se encuentra regulado en el artículo 89 del reglamento del Congreso. Así, el antejuicio político ha sido concedido como una prerrogativa funcional, cuyo objetivo principal es que la proscripción del inicio de un proceso penal contra un alto funcionario, si es que previamente ha sido sometido a un proceso investigatorio y acusatorio en sede parlamentaria. No cabe pues formalizar la investigación, dice, en ese sentido habla del antejuicio, pero también habla de lo expuesto, se desprende que el fiscal de la Nación no solo tiene competencias para realizar investigaciones o diligencias preliminares contra altos dignatarios señalados en el artículo 99 de la Ley Fundamental, sino también una vez culminadas las diligencias preliminares, se encuentra facultado por ley para formular denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra dichos altos funcionarios en caso advirtiese la existencia de evidencia o indicios razonables de la comisión del delito durante el desempeño de sus funciones. Es lo que usted nos hablaba, doctor, que es ese antejuicio Así es. político que puede el Ministerio Público presentar ante el Congreso y que tiene que ser el Congreso quien jurídicamente, dentro de esta subcomisión de acusaciones constitucionales, quien tiene que evaluarla. Es correcto, es correcto. Pero, por ejemplo, la subcomisión de acusaciones constitucionales podría señalar, y eso es un argumento que podría esgrimir la Comisión de Acusaciones Constitucionales, y que yo estimo que lo puede utilizar, que independientemente del contexto investigativo, que investigación, materia de los hechos, no se encuentra dentro de ámbito de delitos que se encuentren plasmados en el artículo 117 de la Constitución. Es decir, la presidenta no está siendo investigada por haber interrumpido las elecciones, Exacto. ni por traición a la patria, ni tampoco por haber eh, eh, intervenido en el funcionamiento de organismos constitucionales autónomos, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esa podría ser la interpretación que realice la Subcomisión de Acusaciones Inconstitucionales y calificar el informe de admisibilidad, calificar el informe directamente como improcedente.
Eso es lo que podría Efectivamente, hacer. el artículo 117 de la Constitución dice Ser. exactamente lo siguiente: el presidente de la República solo puede ser acusado, dice, durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134, y por impedir una reunión o funcionamiento o de los jurados de elecciones y órganos del sistema electoral. Pero esto no ha ocurrido, entonces, como usted bien dice, se puede agarrar de esto para también cerrarle el paso a esta acusación constitucional. Y Exacto. podríamos decir, ¿sería Eso es legal? muy probable. ¿Sería legal? Sí, haciendo una interpretación literal de la Constitución, pues sí, sí lo sería. Ahora, Sí lo pero sería. el espíritu de la norma es que nadie sea inimputable, o sea, que nadie esté encima de la ley, de las normas, de las buenas costumbres, ¿no? Si no, imagínense, pues. Sí, en todo caso, justo para ello se realiza la interpretación amplia de la incapacidad moral. Por eso queda la ventana de la incapacidad moral. Porque si no, Por eso es que los artículos de las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, porque los artículos que están bajo análisis, estimado Carlos, 113, 114, 115, 116, 117, precisamente son entre las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo. Y esos artículos necesitan de mayor desarrollo constitucional para precisamente evitar esas inconsistencias, ¿no? Y por supuesto, evitar de que presidentes o presidentas que cometan delitos, pues no tengan la posibilidad de ampararse en la poca regulación de un artículo como el 117 que señala que solamente puedes acusar al presidente por determinadas causales. Y puedas, ¿no? Como cohecho pasivo no está dentro de esa causal, entonces no me puedes acusar. ¿Mm? o sea, Y podría ser justamente la razón por la cual se es procedente la que se acaba de interponer en contra de la... ahora, esto Ese es el detalle. efectivamente, pero esto tiene que ser dilucidado ya por el Tribunal Constitucional, o sea, ya no estamos hablando de la primera acusación hacia un presidente, estamos ya hablando de algunas cuantas ya, o sea, ya toda esta penumbra que existe tiene que ser ya solucionado, ¿no? Reitero, por el Tribunal Constitucional, hace bastante En tiempo. su momento, cuando la ex fiscal de la Nación, ya destituida, planteó denuncia constitucional contra el expresidente Castillo, el expresidente del Congreso, Pedro, acabo de olvidar el nombre del anterior presidente del Congreso, que fue militar, escapa mi memoria, ¿Ya? planteó una consulta al Tribunal Constitucional respecto a ello, si es que se podía interpretar algunos artículos convencionales, porque la ex fiscal de la Nación señaló, invocó normas del derecho de tratados internacionales de lucha contra la corrupción para indicar que el 117 no debía interpretarse de forma restringida y por lucha contra la corrupción debía más bien generarse todos los esfuerzos para luchar contra la impunidad, y eso en virtud a tratados ratificados por el Perú de lucha contra la corrupción. Sin embargo, el Tribunal Constitucional señaló al presidente del Congreso de ese entonces, Williams, ahí está, Williams, José le Williams. señaló que el Tribunal Constitucional no tiene facultad consultiva. Y eso es cierto, el Tribunal Constitucional no tiene facultad consultiva, lo cual nos hace pensar que debería tenerla, para que el Tribunal Constitucional no solo sea un órgano que responde ante conflictos competenciales. Que dicho sea de paso, estimado Carlos, como bien sabes, el Ejecutivo ha interpuesto una demanda competencial en contra del Ministerio Público, También. en contra del Poder Judicial, para evitar ser investigado, justamente por este tipo de delitos. Sí, Justamente por eso. es terrible todo lo que está ocurriendo. O sea, presenta ante el Tribunal Constitucional para que no la investiguen, cuando ella dijo que con las manos, ¿no? Así, enseñado las manos, ¿no? Voy a investigar y voy a responder todo ante la Fiscalía.
pero nada de hecho, o sea, no ha dado una explicación coherente de todo lo que recibió, de los roles, de las cadenas, los aretes, no, nada, no ha dicho nada. Y lo poco que ha dicho en la fiscalía no te lleva finalmente a esclarecer el tema, ¿no? Es más, se ha dedicado a desactivar el equipo este especial de la DIVIAJ que apoyaba al Ministerio Público, ¿no? Se ha tratado de enmendar a los policías como Acolchado y otros, en fin, o sea, los entrampamientos a esta investigación son clarísimos, doctor, son clarísimos. Y al margen de que se trate de Dina Boluarte, al margen de que se trate de Dina Boluarte, es lo que hay detrás de ella, y detrás de ella estamos todos los peruanos, porque no hay estabilidad, hay crisis permanente. Sí, y eso nos lleva a pensar que necesitamos de mecanismos que resulten ser mucho más efectivos a nivel constitucional y a nivel legal para evitar que el poder político pues se sobreponga no solamente a la Constitución, a las normas, sino más bien el poder político instrumentalice el sistema jurídico o el sistema jurisdiccional y también las herramientas procesales en su favor, ¿no? Y la corrupción, pues también influya en las distintas instituciones, generando como consecuencia la afectación de nuestros intereses. Y eso es lo más terrible. Entonces, es necesario hacer un replanteamiento de muchas cosas a nivel institucional, a nivel normativo y a nivel de mecanismos de control directo, de control vertical por parte de la ciudadanía hacia las autoridades. Eso es trascendental. Sin embargo, como podrás percatarte, pues tenemos muy pocos mecanismos para hacer ese tipo de control. Por lo Y tanto, lo se ha cual, roto el equilibrio de poderes. O sea, el sostenimiento del Estado de Derecho es tener el equilibrio de poderes, ¿no? Hacerse ese control mutuo. No existe ya, según usted. Hace mucho yo tiempo, ¿no? pienso de que cada vez más ese equilibrio se va reduciendo y cuando se reducen los equilibrios, pues se desinstitucionaliza el Estado y la constitucionalidad del mismo se va disminuyendo y eso es bastante peligroso. No es un fenómeno que solamente se dé en nuestro país, es un fenómeno que se está dando en muchos países, pero es un fenómeno que deberíamos, sobre el cual reflexionar seriamente desde todas las trincheras y todas las tribunas. ¿Y Y qué países, doctor? deberíamos ¿Y qué hacer países a los mucho. cuales no tenemos que seguir? Definitivamente. No tenemos que seguir esos países que justamente están utilizando este sistema, ¿no?, del copamiento del poder político, porque sabemos cuáles finalmente son los resultados. O sea, depende de nosotros. Doctor Cabrera, le agradezco muchísimo estar atentos pues a lo que el Congreso haga. Lo ideal sería que admita esta acusación, ¿no?, que la admita para escuchar a la presidenta y que continúe todo esto. Pero sabemos que no lo va a hacer, Sería lo ideal. ¿no? Es Sería, muy probable que no. efectivamente. Yo creo que no lo hará. Pero bueno, tal vez nos damos con sorpresas porque siempre hemos comentado bastante singulares en cada una de estas invitaciones, apreciado Carlos. Así que Efectivamente. yo siempre muy atento a tu gentil invitación. Muchísimas gracias, doctor Roberto Cabrera, por estar esta noche con nosotros y un abrazo a la distancia. Hasta otro Un abrazo momento. a la distancia, Carlos.